La semana pasada hablamos bastante sobre lo que fue las cruzadas, ¿verdad? Eh, Muchas cruzadas, muchas consecuencias, bastante importante. El día de hoy quería empezar con otro tema bastante controversial. Se me hace muy importante también el saber manejar, y es justo, pues vamos cronológicamente, ¿no? Entonces la Inquisición, o más bien las Inquisiciones, pues van también ahí empiezan también en esa época en que nos quedamos con las cruzadas. Entonces vamos a dedicar un poco de tiempo sobre ese tema tan importante que muchas veces es mal entendido, incluso por católicos, no se diga por protestantes, que hacen toda clase de exageraciones y toda clase de mentiras. Así que vamos a abrir la clase pues hablando un poco sobre Inquisición y qué son más bien Inquisiciones, porque son varias, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene? Bueno, como ya lo hemos comentado, hay que recordar que Estado y religión en aquel entonces pues no separados. Para el Estado, para el gobierno, incluso desde el derecho romano, desde la ley romana, ya la herejía la veían ellos como crimen, como traición hacia el Estado. Al promover una causa contraria a la fe establecida, pues se desestabiliza el Estado, se desestabiliza la sociedad, se pierde la paz. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, que de inicio el Estado ya considera como un crimen lo que es la herejía. También está el concepto de que de dónde viene el poder, la autoridad del rey. Viene directamente de Dios. Acuérdense que son el poderío es son soberanos como destinados por Dios, como que Dios les da el poderío, etcétera, etcétera. Entonces, lo que viene a ser un hereje es pues a desafiar este poder que viene desde la perspectiva que tenían ellos, que venía siendo dado por Dios. Entonces, por eso es tan grave incluso para la autoridad civil. Hoy en día, pues a la autoridad civil pues, no le va a importar tanto, pero en aquel entonces, porque estaban tan ligadas, tenemos lo que tengo en la pantalla. Para las autoridades seculares, la herejía significaba una traición, un crimen en contra del Estado. Ahora, de parte de la iglesia, no era necesariamente esa la perspectiva. Para la iglesia, la persona hereje se le veía no tanto como criminal, sino más bien como una oveja descarriada. Una persona que se le tenía que pues, dar la oportunidad de enseñarle, de que explicara su perspectiva, de dialogar, darle la oportunidad de corregir o abjurar sus errores, ¿verdad? Pero sí, una vez que la persona dándole todo ese tipo de oportunidades, amplio espacio para dialogar, para exponer su punto de vista, etc. Ya si se le declaraba en error, se le encontraba en error y la persona se negaba a abjurar su error, otra cosa que hay que tener en cuenta, la iglesia no era la que emitía el castigo, sino que simplemente la iglesia, como quien dice, lo soltaba a la autoridad civil para que fuera la autoridad civil la que en sí fuera la que impusiera el castigo, ¿verdad? Entonces, en sí la iglesia no torturaba, no mataba, ni nada. El castigo era impuesto por la autoridad civil. Lo que hacía la iglesia, a fin de cuentas, después de todo este proceso, era simplemente soltarlo, dejarlo a que ahora sí el gobierno civil fuera el que actuara e impusiera todo tipo de penas, ¿no? ¿Quién era el acusador? Bueno, de eso vamos a hablar un poco, diferentes situaciones, porque hay diferentes situaciones. Vamos a hablar un poco sobre la Inquisición española, donde los acusados son más que nada los conversos y los acusadores pues simplemente son otros ciudadanos, usualmente cristianos antiguos, que muchas veces por envidia, gran parte de la causa de estas acusaciones es simplemente la envidia de otras personas al ver pues el éxito de este hermano que era converso,
pues ha de tener pacto con el diablo o algo, ¿verdad? Entonces sí, la acusación usualmente venía de alguna otra persona por alguna sospecha, ¿no? La Inquisición se trata entonces, como lo tengo ahí, de un tribunal eclesiástico, usualmente compuesto por clérigos. De vez en cuando tenemos, y una vez más, la dificultad de hablar en general de la Inquisición es que son varias inquisiciones en varios lugares, en varios periodos. Entonces, difícil de generalizar algo que aplique a todas en todo lugar. Pero sí, esto es algo que podemos decir, de que generalmente se trataba de clero. De vez en cuando hay personas laicas, personas seglares, pero por lo general era un tribunal eclesiástico compuesto de clero. Entonces, de eso estamos hablando. De hecho, la institución de la Inquisición surge no como dicen las leyendas negras, ¿verdad?, para promover el terror, sino más bien para salvaguardar a las personas que eran acusadas. Porque antes de que existiera la Inquisición, pues persona que era acusada, el Estado mismo se encargaba de hacer la investigación, de castigar al acusado, etc. Entonces, cuando estos crímenes son de naturaleza religiosa, ¿verdad?, la increencia o la herejía, etcétera, etcétera, pues como hoy en día, ¿verdad?, una persona sin ese entrenamiento, pues difícilmente podría juzgar si alguien tiene una mala teología de la Eucaristía, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, es una de las razones que surge este tribunal eclesiástico de la Inquisición, de cierta manera más bien para proteger a esos acusados los integrantes de esos tribunales son personas especializadas con estudios. Como ustedes sabrán, los dominicos son los que más que nada se especializan y son de la orden que eran más letrados. Pero todo eso pues servía pues para la ventaja del acusado, ¿verdad? Porque estos monjes eran usualmente personas entrenadas en teología. Muchas veces eran abogados. Entonces, como abogados, como buenos abogados, cuando hay una acusación, pues ¿qué van a hacer? Pues vamos a seguir un proceso, vamos a buscar pruebas. No, que aquí a la hermana la están acusando de bruja y que mata a bebés. Es un tribunal secular, no, pues para que no haga maldad al pueblo, pues la quemamos. No, la Inquisición, un abogado eclesial va a decir, mata a bebés, ok, vamos, hagamos la investigación, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están los cadáveres de estos cientos de muertes de los que se le están acusando? Entonces, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que se establece, pues más bien para evitar los abusos que se estaban dando al ser investigados casos religiosos por la autoridad secular. Entonces, esa es una de las primeras cosas de tener en cuenta. ¿Quiénes emitían ese juicio? Había jueces, por ejemplo, aquí en esta imagen puedes ver a varios canónigos, puedes ver a varios que pudieran estar tomando notas, otros que están escuchando el testimonio, y ciertamente el juez central está ahí en medio, ¿no? El que finalmente determina, después de escuchar testimonios, después de ver pruebas, muy parecido pues a un juicio moderno, ¿no? Pero el juicio era así, o sea, el juez era civil. No, es un clérigo, es un sacerdote, pero recuerda que el resultado de esto, todo esto con el fin de darle a entender a la persona si estaba equivocada, si se le encontraba, no hay error, no hay herejía alguna, pues no hay problema, ahí se acaba el juicio. Pero de encontrársele culpable de promover alguna herejía, entonces, viene la exhortación no, mira, estás equivocado en estos puntos 1, 2, 3, 4 por estas razones. Todo explicado. ¿Te arrepientes de enseñar esto y prometes no volver a enseñar errores? No, pues sí, discúlpeme, yo no sabía. No hay problema. Eran reconciliados con la iglesia. Se les daba amplia oportunidad. Entonces, el resultado es ese, de que al encontrársele en error, la exhortación al cambio, a la conversión. La persona
al estar obstinada en el error, ahí donde la iglesia dice, bueno, pues ya hicimos lo que se pudo, y lo abandonan a las autoridades civiles, donde ahí sí ya hacían lo que querían con La él. iglesia nunca fueron los ejecutadores. Generalmente. Y no, o sea, probablemente no soy el único que he escuchado cuando te dicen, y la Inquisición, como que dice, la iglesia mató miles. Ahorita vamos a hablar de las leyendas negras, de que hubo abusos, claro, pero ahorita vamos a ver los números más sobrios de los historiadores el día de hoy, que en los años 90 se han abierto archivos en diferentes lugares en España, y se han dado cuenta que en realidad esos grandes números de muertos que dan son completamente fabricados, completamente mentiras. Entonces vamos a hablar un poco de todo eso para poder nosotros contestar a esas preguntas. Entonces, déjenme ver que me falta más de lo que tenía en mis notas. Bueno, entonces la perspectiva, lo importante de aquí es ver la perspectiva secular, ¿no? Los líderes seculares intentaban más bien pues proteger a su reino, pero la iglesia, como siempre, lo que estaba intentando es que salvar las almas, ¿no? Entonces la Inquisición fue un medio por el cual esas personas en error, los herejes, pudieran escapar de la muerte. De no existir la Inquisición, iban derecho al juicio y a la muerte, pero la Inquisición da un medio para poder corregir, para poder investigar, para poder exhortar y llamar a la conversión y evitar la muerte del hereje y que regresaran a la comunidad. ¿Okay? Y como los mencioné, hay que tener en cuenta, no es una sola Inquisición. La más famosa de ellas, ciertamente sí, la Inquisición española es la que tiene más mala fama, y ahorita vamos a hablar de las razones. Pero hay hubo una Inquisición episcopal, primero establecida por el Papa Lucio II, 1184. Gran parte del problema en ese entonces, como ya lo mencionamos la clase pasada, fue esa contienda que tenía la iglesia en contra de la herejía de los cátaros. Ese era de los problemas principales. Poco más después hay una Inquisición papal por el Papa Gregorio IX, donde establece el famoso Tribunal de la Santa Inquisición. Hay también una Inquisición romana, quizás la más, por decirlo así, más suave, más... Y vamos a pasar un poco de tiempo con la Inquisición española. Inquisición romana 1542. 1542, tan tarde como 1542. Sí, de hecho, 1700, todavía en el siglo XVIII, hay como todavía hay un poco de movimiento de Inquisición. Ya, entonces por eso son varios siglos. Por eso le digo la dificultad de generalizar, ¿no? La Inquisición a eso, porque es por mucho tiempo y en varios lugares. Había en Francia, había en Inglaterra. Sí, ciertamente. Después, cuando entra la Reforma Protestante, incluso hay Inquisición protestantes también, y ellos sí que mucho más sangrientas, como vamos a ver. No por comparar o competir en quién era más sangriento, pero en realidad, cuando vemos el número de acusados y de muertos, no se compara en nada. La Inquisición protestante fue mucho más sanguínea que la Inquisición católica. ¿Cuál es la definición de la palabra Inquisición? De latín, investigación, inquisitor, inquisitio. Con matanza. No. Como con la persecución. Sí. Sí, pero sí, a fondo, en su origen es eso, el investigar, el preguntar, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué se está enseñando? ¿Cuál es el problema? Viene a fondo de eso, de la investigación. Entonces, hablando de la Inquisición en España, empezando por un poco de trasfondo, desde siempre, como quizás lo hemos ya mencionado también, en Europa, a través de los años, siempre había presente ese tono de antisemitismo. Hablábamos de las cruzadas, sobre todo la cruzada del pueblo, que a donde iban, donde se encontraban judíos, simplemente por tratarse
de los asesinos de Cristo, pues ahí se los agarraban, aunque el Papa nunca había lanzado una inquisición con ese propósito. Acuérdense que el propósito siempre había sido ¿qué? Liberar Tierra Santa. Ese era siempre el propósito por escrito. Pero si recordan la clase pasada, esos cruzados populares, esa cruzada campesina, donde se encontrara herejes o judíos, hacia masacres. Entonces, primero que nada eso, de que ese clima de antijudío, antisemitismo en toda Europa. Y para dar un par de ejemplos, Inglaterra expulsa a todos sus judíos en 1290, Francia en 1306 expulsa también a todos los judíos de su tierra. Mientras que en España, por mucho tiempo, se vivió lo que se llama históricamente una convivencia. Se usa ese término, convivencia. Porque vivían, pues, no lo vamos a poner como un ideal de armonía, pero vivían bastante bien y de manera pacífica, tanto los musulmanes, como los judíos, como los cristianos. Ustedes recordarán que en el año 711 entraron los musulmanes, entonces por mucho tiempo en España se vivía lo que se le llama en la historia convivencia entre las tres grandes religiones, moros, judíos y cristianos. Pero, tal vez de manera pues inevitable, llegó el momento en que todo este sentimiento, toda esta ola de antisemitismo que existía en Europa, alcanza a llegar a España. Cuando se empieza a dar las victorias de la Reconquista, que culminan, como ya lo saben, en 1492, pues es cuando también entra este ánimo antisemítico. Se agarraba a los judíos y se creaban lo que se le llama ahí turbas, ¿verdad? Disturbios, turbias. Se agarraban en masa a la multitud de judíos y se les daba la opción de ser bautizados o morir. Y pues muchos de ellos, o la gran mayoría de los judíos, elegían el bautismo. Dar un ejemplo en el año de 1391 de una turba en Barcelona y en otras ciudades también aledañas, donde la gente iba a los barrios judíos, porque siempre ha habido ese fenómeno también, que se concentraban los judíos en Italia, viene del nombre de los guetos, los guetos judíos. Entonces siempre se ha dado ese fenómeno que se les concentraba en diferentes barrios. Entonces en Barcelona en 1391, una gran turbia donde van a agarrar a los judíos y les dan esa opción, bautizarse o morir. El rey de esa provincia, el rey de Aragón, estaba ciertamente en contra de esto. Él le recordaba a la gente la enseñanza inmemorial de la iglesia, que un bautismo forzado no cuenta. O sea, ¿de qué sirve que estén haciendo eso si esa conversión no necesariamente es verdadera? Y de hecho, el rey de Aragón en aquel entonces pasó un decreto de darle la oportunidad a los judíos que se habían convertido por la fuerza, de que sin ningún problema regresaran a su fe. Pero aún así, pues muchos judíos siguieron ahora en su conversión, su trayecto, ahora como católicos. ¿Por qué siguieron como católicos? Bueno, diferentes razones. Ya con la Reconquista, ya empezaban los cristianos a imponer pues diferentes medidas para incluso de sanciones económicas, así como ellos las habían tenido ante los musulmanes, pues ahora los cristianos también empiezan a tener diferentes medidas contra los judíos, contra los musulmanes. Pues se vuelve más fácil quedarse como católico. Algunos de ellos ciertamente también se convirtieron realmente. O sea, muchas veces se les acusa a los judíos que se convirtieron, pues de vivir secretamente como judíos, de ser en apariencias católicos, pero vivir como judíos. Quizás un poco injustamente esa acusación, no me parece que sea algo justo.
Sí, en realidad hay que separar también el hecho de la cultura judía, ¿verdad?, de la religión judía. De hecho, ese fue lo que causó problemas después, porque estos conversos católicos, que antes eran judíos, que se le llamaban ahora nuevos cristianos, esos nuevos cristianos formaron en sí una sociedad, una cultura diferente a la cultura de los antiguos cristianos. Entonces se distinguieron en su cultura, en su vivencia. Y como les digo, eso es parte de la razón que lleva a la Inquisición española. La comunidad de estos llamados conversos florece. Crecen, se vuelven exitosos. Incluso se llegaban a, no sé, jactarse de ser mejores católicos que los nuevos católicos, que los antiguos católicos. Vi por ahí una nota de un obispo converso de Burgos que rezaba el Ave María con orgullo diciendo: Santa María, Madre de Dios y pariente mía, ruega por nosotros los pecadores. O sea, como muestra de cómo se jactaban. O sea, llegaron incluso a ser más católicos que los católicos. Y todas estas cosas, pues ya se pueden imaginar. El éxito de ellos como comunidad, el distinguirse, las acusaciones de que secretamente seguían siendo judíos, pues llega eso a traer la envidia de muchas personas, y sobre todo el problema cuando se trata de envidia por parte de la nobleza. Circulan volantes acusándolos de ser judíos secretos. Entonces el Papa Sixto IV establece, para esclarecer y que no se acusara indebidamente a las personas de ser secretamente judíos, establece el Tribunal Inquisidor en 1478. Unas estadísticas: entre 1540 y 1700, nada más para darse una idea, se tiene récord en España de 45,000 procesos por herejía, de los cuales la mayoría resultaron absolutorios, o sea, no se encontró problema alguno. De los casi 45,000, 1,346 resultaron condenados a muerte. Y una vez más, con el gobierno es el que ejecutaba la sentencia. Nada más para comparar, la Inquisición protestante, porque acuérdense, ya en ese entonces, ese periodo ya cubre la Reforma Protestante en Alemania, 25,000 mujeres ejecutadas por brujería. Los historiadores, incluso los no católicos, o sea, notan como una cierta obsesión con las brujas por parte de los protestantes, que llegó acá a aflorar también en las colonias con la matanza de las brujas de Salem. O sea, que eso no era la Iglesia Católica, que fueron los protestantes los que más mataron. Sí, lo sí. más irónico es que el día de la fundación de la Reforma, el 31 de octubre, es el día de la bruja. No, varios artículos de los que estuve leyendo, sí, o sea, notaban, o sea, como, no sé, una cierta obsesión, o sea, con eso de perseguir a las brujas. No sé si era tanto un machismo, un antifeminismo, obviamente en aquella época, no sé, muchas diferentes cosas. Tortura, según la investigación de los archivos de esa época, solamente 1% de los casos. ¿Pero quién fue este Torquemada? Él era de la Inquisición española, sí, ciertamente, uno de los dirigentes de ella, sí. El famosísimo Torquemada. Y como les digo, no estamos exonerando, o sea, decir, no pasó nada. No, claro, hubo abusos, pero ahorita también vamos a ver las diferentes razones. De hecho, la Inquisición española tenía muy limitada la tortura, nada más 1% de los casos. Tengo en mis notas que también, a diferencia de lo que ocurría en lugares que eran luteranos, en lugares que eran calvinistas, pues para ellos sí que la tortura era usada mucho más frecuentemente. Simplemente para darse una idea, muchos reos
que estaban acusados en procedimientos civiles, con tal de salir de ese proceso, optaban por blasfemar simplemente para ser trasladados, para ser tratados y quedarse en las cárceles de la Inquisición. Porque para empezar, la cárcel era mucho más mejor y un proceso mucho más justo que un proceso civil. Entonces ahí está también una muestra de cómo muchos reos blasfemaban simplemente para saltar al proceso eclesiástico. En la Inquisición española se dictaminaba no más de 15 minutos de tortura. También se procuraba de que no se pusiera en peligro la vida del reo. Dicen que en la mayoría de los casos tenían presentes a médicos que estuvieran vigilando eso. Que también se vigilaba que no se mutilara a la persona con la tortura, cosas de esa índole. ¿Okay? Ahora, no sé ustedes, pero hay muchísimos mitos de la Inquisición. Hay personas que dicen que se mató en la Inquisición, empiezan desde abajo, ¿no? Con 10, con 20, con 30, hasta el número llega hasta como 95 millones de personas. Que no había suficientes habitantes en toda Europa, ni siquiera llegaba a ese número todos los habitantes de Europa en todo este tiempo. Es un número completamente fabricado. De hecho, en lo que va para la Inquisición española, los estimados van entre 3.000, 4.000 personas muertas. Estamos hablando de España, que tiene la peor fama. Y durante todo este tiempo que estuvo activa, no más de 4.000 muertes. O sea que ya se ponen las cosas en perspectiva cuando lo vemos a través de varios siglos en todo el país. El hecho es que la Inquisición pues trajo justicia, trajo equidad, trajo compasión para combatir la persecución que muchas veces se daba en el orden secular. Cuando la gente de una aldea acusaba a alguien de herejía o de brujería, pues de no haber Inquisición, inmediatamente se pasaba a ejecutarlo, ¿verdad? Entonces, la Inquisición por ese lado hizo mucho bien. Como les comenté, se buscaba siempre, no se buscaba la opresión. Muchas veces en la cultura popular, ¿verdad?, pintan a la Inquisición como una arma de controlar el pensamiento de lo que crea la gente. Eso es completamente mentira. O sea, no era una arma de opresión. Lo que se buscaba era, una vez más, que se convirtiera la persona acusada de estar en error, o de limpiar su nombre si también se le estaba acusando erróneamente. Entonces nada que ver con la realidad. Que buscaban la tortura, no, pues ya les dije que de que hubo torturas, de que hubo abusos, tengan lo cierto que sí, o sea, como todo proceso humano, pero en general no buscaban la tortura, sino que buscaban más bien el arrepentimiento del acusado. Entonces, ¿cómo es que se llega a este estado en que tú dices Inquisición y se le viene a la persona todo tipo de ideas? Bueno, lo que pasa es que, primero que nada, la semana que entra hablaremos de la Reforma, pero les anticipo, como ustedes ya saben, que la Reforma protestante, mientras causó estragos por toda Europa, cuando llega a España, pierde batallas decisivas y nunca llega a penetrar la Reforma protestante. Como ustedes se darán cuenta, España siempre había sido y siempre fue un país católico, hasta ahora que pues ya se ha perdido eso, ¿verdad? Pero a través de la historia y sobre todo galvanizados por esa lucha que tuvieron en la Reconquista, pues siempre fue un país muy católico. Entonces, cuando se da eso de la Reforma protestante, no llegan a entrar a España. Entonces, ahí está un primer punto de contienda de los protestantes teniéndole pues mala fe a los españoles, ¿no? El otro punto, ya más en el ámbito secular, es el gran éxito que comienza a tener España desde ese comienzo de 1492 con el descubrimiento de América. A diferencia de otros países protestantes, ¿verdad?, España conquista
pues casi todo el continente, ¿verdad? Menos lo que le tocó a Portugal, que fue Brasil, pues en un corto tiempo en realidad. Los ingleses, para conquistar lo que conquistaron, se tardaron mucho más. Entonces, estuve haciendo investigaciones y incluso si ves en YouTube, hay videos de españoles hoy en día defendiendo la fama, sin siquiera casi ni mencionar a la iglesia, pero simplemente mencionando cómo el hecho de que las leyendas negras vienen por la envidia que tenían muchos países sobre el éxito que tuvo España como imperio, al traer la cultura, las riquezas que obtuvo. Todo eso se vuelve causa de que países como Inglaterra, que son también protestantes, pues doblemente, ¿no?, le tengan envidia, al ser España católicos, al tener gran éxito. Con la invención de la imprenta, también alrededor de ese tiempo, se da la facilidad, pues, de imprimir un montón de volantes, y es precisamente lo que ocurre. A través de este nuevo medio de comunicación, se empiezan a promover todo este tipo de ideas desde ese entonces. Y estaba oyendo también una clase donde hace cuenta que mencionaban 3 o 4 personajes que la mayoría de las ideas hace cuenta que trazan a estas personas que le pusieron el ánimo, el énfasis de imprimir y difundir todas esas ideas sin base alguna. Todos esos millones de gente, el gran uso de torturas, todas esas cosas, pues apoyados por una gran masa de marketing, ¿no? Un marketing muy poderoso ya en aquel entonces con la invención de la imprenta. Entonces, la leyenda negra era como un tipo de periodo donde estaban difamando a través. Sí, es una difamación que se da pues desde el principio, desde el inicio, y por esas diferentes razones, tanto por el lado religioso, al no haber penetrado la reforma protestante a España, entonces tanto protestantes como miembros de otros estados que desde esa perspectiva, con la envidia del triunfo de España, que fue la primera potencia que tuvo ciertamente un imperio global. Ese lema de tener un imperio donde el sol nunca se pone. Realmente España es el primer país que tiene ese tipo de imperio global. Entonces sí, es muy interesante también esa perspectiva que incluso sin tener que entrar en el ámbito religioso se puede dar ese tipo de difamación simplemente por ese tipo de envidia. Así que quería pasar un poco de buen tiempo hablando sobre la Inquisición, una vez más sin minimizar los abusos que hayan pasado, pero que realmente se trata de bastantes exageraciones. Que los números que mucha gente, tú pones en Google Inquisición o en Google Images y no te sale otra cosa que torturas, o sea, no. Y como les digo, desde hace unas décadas que se han abierto también los archivos, ha ayudado a eso, porque esa fue otra cosa que ha ayudado a la revisión histórica, que los tribunales de la Inquisición eran bastante precisos en llevar sus actas y todo. Entonces se tiene excelentes récords de los procedimientos que había, muy precisos, y ha ayudado a que se realice pues esa revisión histórica que para mí pues se me hace que era muy, muy necesitada. Y esos videos que estaba viendo yo de españoles diciendo, incluso los mismos españoles eso se la han creído, ¿no? Entonces como que hay un movimiento también de españoles enseñando a su gente misma, ¿no?, la realidad histórica de lo que fueron la Inquisición española. Así que no se crean todo lo que ven acerca de esto, ¿no? Así como las cruzadas, ¿verdad?, que también se acusa a la iglesia de agresión y todo. Pues en un principio fue guerra defensiva más bien, una vez más. Abusos, claro que sí, pero la mayoría de gentes que tú hables no llegan a hacer las matizaciones de los diferentes personajes, de las diferentes intrigas, del emperador, de los sultanes, de los emires. O sea, hay tantos personajes, hay tantos intereses, y pues sí, es mucho más fácil nada más soltar una acusación que ponerse a estudiar y en realidad ver la gama de perspectivas, ¿no?
Entonces, eso es sobre la Inquisición. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Y la Inquisición en la Nueva España cómo fue? También es descendiente de esto. También obviamente los españoles ya traían experiencia al respecto y no vi, me concentré más que nada en la Inquisición española, no me puse a ver todavía. Cuando lleguemos a lo del Nuevo Mundo, que ya viene en la siguiente clase, la Reforma Protestante, la Iglesia en el Nuevo Mundo, quizás tocaremos algo también de cómo fueron los tribunales en el Nuevo Mundo. Pero sí, es básicamente la misma institución exportada hacia el Nuevo Mundo. Entonces no creo que sea muy diferente. También, hay muchas leyendas negras en cuanto a la conquista del Nuevo Mundo, ¿no? Me fue muy interesante ver el otro día, hace poquito, hace como una semana o dos, acaban de anunciar que en las recientes excavaciones que se han venido haciendo alrededor del Templo Mayor en México, ¿cuántos son aquí mexicanos? Bueno, entonces ya saben ustedes. Yo acabo de ir el año pasado, estuve ahí justo, viendo ahí cómo estaban haciendo todo. Acaban de sacar los resultados, 650 cráneos, no de hombres, de mujeres y niños. Y esto ha sido muy importante, que incluso va a llevar a una revisión histórica, porque los historiadores seculares se la han pasado ya por mucho tiempo diciendo, no, eso de que los españoles que vinieron a imponer la paz o que algo, no, eso es una mentira de la iglesia para justificar lo que hizo. Sí, los españoles se peleaban y sí sacrificaban, pero era pues el proceso propio militar, no era el proceso de la guerra. Los que perdían pues los agarraban y los sacrificaban. Y entonces ya con eso está viendo que no es cierto. Lo que es cierto es lo que los cronistas españoles y católicos, los frailes, siempre han dicho, que cuando llegaron ellos vieron algo que ellos lo describieron como demónico, algo que era obra del diablo, de que los sacrificios pues no nada más eran soldados, sino que también sacrificaban a mujeres y niños. Entonces, con estos nuevos descubrimientos se le está dando la razón a los cronistas españoles y católicos, los frailes, que siempre han descrito ese tipo de situación. Entonces, me explico cómo también ha habido ciertas cosas que se han estado revisando en cuanto al papel de la iglesia, porque también hay muchas leyendas negras en cuanto al papel de los españoles. Los españoles no masacraron tantos millones que se les achacan, sino más bien las enfermedades que trajeron. Había casos donde ya para cuando llegaban a una población, pues ya la enfermedad ya les había ganado y no encontraban cosas ciertas. O sea, no era que llegaban y ellos hacían matanzas. En Perú hubieron, antes de que llegara justamente el primer hubieron como 12 millones de incas, y después al año solamente quedaron 1 millón. Sí. Todo por las enfermedades, las pestes, Sí, la viruela sobre todo. Y una vez más, o sea, ¿cómo evalúas eso, no? El encuentro de las dos culturas, la muerte que causa, pues, por razones de no tener anticuerpos que tenían los españoles. ¿Mande? Eso también es hasta ahora. Sí, es algo más reciente, sí. También hay tribus de gente que nunca ha tenido contacto y mueren. Sí, por eso se tiene mucho cuidado cuando se contactan esas tribus aisladas, ya sea en el Amazonas, ya sea allá en esas islas de Indonesia, de otros lados, porque por querer hacer bien y llevar incluso misioneros, pues no sabes qué tipo de enfermedades vas a llevar. Entonces sí, todo tipo, hay que estar conscientes, ¿no? de ponerlo todo en la balanza, pero estar bien conscientes de lo que es este fenómeno de las leyendas negras, ¿no? Muy bien.